Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la Arquitectura de las Estrellas en este espacio especial de recursos para astrólogos. Y hoy estoy súper contenta porque te traigo una invitada fuera de lo común. Fuera de lo común, ya te vas a dar cuenta por qué. Porque normalmente cuando estamos en el mundo de la astrología, pues podemos hablar de terapias, podemos hablar de, pues de astrología propiamente dicha, por supuesto, pero cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos que funcionar también como en el mundo más concreto y más profesional, necesitamos a alguien que se adecue a este lenguaje, que quizás a lo mejor para nosotros los astrólogos nos cuesta un poquito esta parte más concreta. Y ella es Flor Rabinovich. Flor es argentina. Yo la conocí a través de una formación muy linda que hicimos este año y ella es coach y además es consultora de rediseño profesional. Cuéntanos, Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, Lu, muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, y muchas ganas también de contar un poco sobre qué es el rediseño profesional y también entender que más allá de nuestra profesión, en tu caso y en el caso de tus oyentes, la astrología, somos humanas que trabajamos, que tenemos un propósito de vida, un propósito profesional también, que muchas veces no sabemos cuál es. Y mi objetivo con mi espacio y con mi profesión es justamente acompañar a esas humanas, más allá de la profesión que tengan, a poder encontrar cuál es ese propósito profesional, pero también poder bajarlo a la tierra, como vos bien decías, ¿no? Esto de materializar. Me Así encanta, que me bueno, encanta. súper feliz de estar acá. Me gusta mucho porque además justamente una de las cosas que Flor comenta en su página web, y yo que la conozco sé que es una motivación importante para ella, es que los ayuda a conectar a las personas con un proyecto que no solamente esté alineado, sino que les motive y además les haga sentir bien, les haga sentir felices. Es como una misión interna, ¿no? De que las personas disfruten con su trabajo, de que las personas en ese mismo proceso de disfrute generen un impacto positivo en el mundo. Y es un impacto que realmente pueda expandirse a un nivel el que la persona quiera. Entonces, cuéntanos una cosa, Flor. ¿Por qué te dedicas a este tema del rediseño profesional? Cuéntanos un poquito de tu historia y por qué es tan importante para ti este tema. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de tu proyecto? Bueno, me encanta esta pregunta porque uno a veces ve en redes sociales personas que quizás ya tienen un proyecto y quizás uno percibe que muchas veces son juicios que tenemos que a la persona le va bien, pero siempre hay un recorrido, ¿no? Antes de Por llegar, supuesto. digamos, a esa materialización, digamos, que uno ve, por ejemplo, nombro las redes sociales porque hoy en día es la forma más fácil y más accesible de poder acceder a profesionales de distintos ámbitos o inclusive emprendimientos y proyectos. Pero bueno, obviamente no siempre fue así y mi negocio y mi emprendimiento, mi profesión hoy está basada en lo que fue mi recorrido. Por eso es que más allá de un trabajo, o sea, porque hoy en día mi negocio es mi trabajo y mi fuente de ingresos principal, más allá de que hoy sea, digamos, ese trabajo, es también mi propósito y yo creo que ahí es imposible dividir a la humana o a la persona de la profesional. Entonces, bueno, no la quiero hacer muy larga, pero sí me parece importante esto contar cómo llegué. Yo, bueno, soy argentina, como bien vos dijiste, Lu. Cuando tenía que estudiar, no sé cómo funciona en otros países, pero en Argentina es muy común terminar lo que llamamos el colegio secundario, el high school en los países, digamos, de habla inglesa, y ya definir una carrera universitaria y empezar a estudiar. Digo que en Argentina es muy común porque después viajando me he encontrado con personas que quizás se toman años sabáticos y bueno, y en Argentina no es lo más común. Hoy quizás sí se está volviendo un poco más común para personas, digamos, obviamente de determinados ámbitos sociales, pero en su momento, yo tengo 37 años hoy Eres y joven, ¿cómo? que eres joven. Soy joven, obviamente que soy joven, pero bueno, imagínate a los 18 años cuando terminé el colegio,
el poco autoconocimiento que tenía, ¿no? Sí, yo siempre digo que tenía algunas pistas porque por suerte yo empecé a estudiar inglés de muy chica y yo empecé a conectar con lo que me generaba a mí el inglés, hablar con otras personas en Qué otro bien. idioma. Entonces, tenía algunas pistas, creo gracias a mis padres también, que pudieron ver que yo tenía ese interés y fomentarlo, obviamente. Pero cuando tuve que elegir una carrera universitaria, me costó mucho decidir qué hacer. Finalmente, mi madre había escuchado una carrera que se llamaba Interpretariado de Inglés, que yo la verdad no sabía qué era, y en su momento me puse a investigar y sentí que era una carrera que estaba alineada con lo que a mí me gustaba hacer. Interpretariado de Inglés, para los que no saben y porque en distintos países tiene distintos nombres, son las personas que traducen de forma simultánea en Mm, conferencias, por ejemplo, o traducción también simultánea, traducen. sí. Es súper, súper, súper interesante. Bueno, no siempre se sabe que existe una carrera, siempre lo relacionan con la traducción y es una traducción, pero es, digamos, una traducción mayormente simultánea, donde, bueno, uno desarrolla habilidades distintas de las que uno desarrolla en una traducción escrita. Durante la carrera, la verdad es que lo disfruté mucho y sí tuve la necesidad desde el primer año de mi carrera de estudiar, perdón, de trabajar. Em, Mi carrera era muy práctica, tenía que sentarme y interpretar, interpretar, interpretar. Por lo tanto, conseguí un trabajo en ese momento que era un call center donde tenía que recibir llamados de personas que estaban en Estados Unidos que necesitaban arreglar una máquina de Kodak que era para imprimir, me De acuerdo en ese momento. Kodak. Kodak, que son unas máquinas amarillas que en algunos lugares siguen estando, y yo tenía que hacer soporte técnico de esas máquinas. Bueno, ahí empecé a darme cuenta que me gustaba mucho la comunicación, que me gustaba mucho comunicarme con otras personas, que era algo que hasta ese momento yo no lo tenía muy en claro. Para hacerla corta, bueno, de ese trabajo pasé a un trabajo de recursos humanos. Cuando empecé a trabajar en recursos humanos, empecé a trabajar en un área que se llama hoy Talent Acquisition o Recruiting, que es básicamente entrevistar personas para distintos roles. Eso lo hacía en inglés y me di cuenta que eso me gustaba mucho, pero no me gustaba el ámbito corporativo, Mm, donde quizás tenía mucha presión, tenía muchas métricas con las cuales tenía que cumplir, donde quizás en algunos lugares había ambientes competitivos. Entonces, desde el principio, digamos, de mi carrera profesional, eso me empezó a hacer ruido. Entonces, cambié muchas veces de trabajo porque llegaba un momento que me cansaba de ese ambiente y sentía que quizás en otra empresa iba a poder trabajar dentro de otro ambiente. Y ya en ese momento, digamos, a mis 22 años, ya empezaba a ser raro esto de cambiar de trabajo tan seguido, ¿sí? Hoy yo veo que quizás los centennials están en un trabajo, no les gusta, cambian y hoy se está volviendo algo mucho más normal, de nuevo, para sí. determinados ámbitos o sociales, digamos. Pero bueno, cuando yo lo hacía, siempre recibía la mirada externa de, bueno, y de nuevo te vas a cambiar de trabajo y de nuevo este trabajo no te Ya, gusta. como que, ¿qué pasa contigo, Flor, que no encajas? Totalmente. ¿Qué pasa contigo que no encajas? Mm. Era eso lo que yo sentía. Y realmente yo sentía que no encajaba y que me hacía mal. De hecho, tengo hoy la considero anécdota, pero en el momento no lo disfruté tanto, que en uno de mis trabajos me empecé a brotar un pómulo, se me empezó a poner O sea, la todo piel, qué increíble. colorado. Sí, o sea, mi cuerpo reaccionó. Fue la primera vez que me pasó algo así, que me acuerdo que había empezado hace muy poco en esa empresa y bueno, fui a la dermatóloga y mi dermatóloga me dijo, bueno, te hago un certificado porque así te curás tranquila en tu casa y no vas a trabajar. Y yo le dije, no, pero acabo de empezar hace pocos meses, no puedo no ir por esto, ¿no? Y fíjate en ese momento, digamos, mi poca conexión también con mi cuerpo y con lo que me estaba pasando, porque en ese momento mi cuerpo me estaba hablando, ¿no? Y yo, bueno, Totalmente.
yo no quería dejar de ir, digamos, a trabajar porque minimizaba quizá lo que me estaba gritando mi cuerpo. Tal cual te gritaba. Me gritaba, sí, sí, sí. Bueno. Desde también los primeros años, a mí me gustó mucho viajar. Justo una de mis mejores amigas se había mudado a Estados Unidos, así que había ido a visitarla con mis primeros, digamos, ahorros de mis primeros trabajos y ahí también descubrí en el viajar, no, descubrí en el viajar la satisfacción de estar en contacto con otras culturas, de abrir mi cabeza, salir quizá de Mm. lo que era mi día a día o lo tradicional, quizá que era esto terminar de trabajar, irme a mi casa, el otro día volver a trabajar, ir a la universidad, bueno, lo que era mi día a día y de repente me empezó a pasar que viajé y empecé a conocer personas quizás que se tomaban un año sabático, se tomaban un mes sabático para ver qué querían hacer. Y eso a mí realmente me voló la cabeza, como decimos en Sí, Argentina. te No sé tiene que si haber no te- impactado en ese momento, porque claro, tú venías de una rutina como universidad, trabajo, y de repente dices, "Ah, pero esto se puede hacer". Totalmente, sí. No solo que venía en esa rutina, sino que estaba dentro de un ámbito en lo cual eso era lo que yo debía hacer, ¿sí? Claro. Entonces, ya el hecho de no estar haciendo eso, o en algún punto sí lo venía haciendo, pero digamos de una forma, digamos, de una forma a lo flor, digo yo, ¿no? Porque bueno, cuando yo notaba que algo no me gustaba, igual yo buscaba cambiar, pero de todas maneras seguía, estaba bastante dentro del sistema y seguía con lo que debía hacer. Y me generaba mucho choque interno también el Claro, no disfrutar o el no valorar, entre comillas, lo que tenía. Bueno, me fui de viaje, me acuerdo, a Nueva Zelanda. En ese momento me fui sin saber cuánto tiempo me iba a ir. Finalmente me fui con una visa de turista. Descubrí que en ese momento solo quería viajar, tenía mis ahorros y decidí que iba a viajar por unos meses y que después iba a volver a Argentina y volver a mi trabajo, ¿sí? Porque bueno, en ese momento ellos, digamos que me habían permitido irme unos meses y después volver. Cuando volví a Argentina, volví distinta, en el sentido de claro. que empecé a entender que mi trabajo era mi trabajo y no más que eso, y que quizás no tenía que darme esa felicidad que yo buscaba. Entonces me adapté, digamos, a lo que era el sistema En la y me dejé Matrix. hacer preguntas. Sí. Bueno, finalmente, de nuevo, volví al sistema, un trabajo, otro trabajo. Mi último trabajo involucró viajar mucho por Latinoamérica, lo cual me gustaba mucho, pero me daba cuenta que el motivo por el cual seguía en ese trabajo era simplemente viajar. En un momento, de nuevo, me agarraron estas ganas de volver a salir al mundo, a ver qué tenía el mundo para ofrecerme en ese momento ya desde otro lugar, porque yo ya tenía 27 años en ese momento, ya No, había y habías crecido salido, Flor, habías salido, habías viajado, o sea, como que habías crecido por dentro y por fuera, o sea. Perdón que te totalmente. interrumpo, que es que yo soy así No, que me me agarra una encantan. idea y converso. Es que me encantan tus intervenciones, Lu, porque son, no sé si me saldrían a mí con esas palabras, pero sí, fue tal cual lo que vos decís. O sea, yo había crecido, no era lo mismo. eh, no había sido el mismo propósito cuando viajé a mis 22 años que en ese momento en el cual yo ya, la verdad es que estaba en un puesto alto en la empresa donde estaba, tenía mi departamento, bueno, siempre cuento una anécdota graciosa hoy, que en el momento en el cual le dije a mi padre que iba a renunciar a la empresa, iba a dejar mi departamento y me iba a ir y no tenía en claro hasta cuándo me iba. Mi papá me miró serio y me dijo, ahora que tenés un buen trabajo y un buen departamento, te volvés a ir, sos una inconformista. Y la palabra inconformista la traigo porque es una palabra que yo utilizo mucho en todos mis espacios, porque por suerte a lo largo de los años la pude resignificar y hoy Mm. siento que ese inconformismo me lleva a desafiarme, a descubrir nuevos caminos, a quizás incorporar nuevos conocimientos, conocer nuevas personas, pero en ese momento obviamente me enojé mucho.
Bueno, finalmente por suerte me fui. Estuve viviendo primero en España, después en Australia. En Australia hice distintos tipos de trabajos, si bien seguía con recursos humanos, con recruiting, porque había empezado a trabajar de forma remota en un momento en el cual el trabajo remoto no era muy No común. era. Para nada. Bueno, empecé a trabajar de forma remota en temas de recruiting y a su vez también en Australia tuve la necesidad de hacer otro tipo de trabajos. Yo sentía que necesitaba también desestructurarme desde ese lugar, desde el explorar otras alternativas laborales que quizás en Argentina ni siquiera hubiese, digamos, pensado en hacer. Entonces, bueno, trabajé en un catering para casamientos, donde tenía que servir distintas mesas. Trabajé, me acuerdo, con unos italianos que tenían un emprendimiento de pizzas, donde tenía que armar las cajas de las pizzas y servir. Bueno, tuve distintos trabajos, todos el fin de semana, porque quiero decir que a mí me costó mucho desestructurarme al 100% en ese momento y hacer otro tipo de trabajos. Entonces, yo seguía con mi trabajo de recruiting o talent acquisition y Wow. a su vez la semana tenía estos otros trabajos. Y bueno, y finalmente en ese momento lo conocí al que hoy es mi marido y él tenía, bueno, él era ingeniero, en Argentina ejercía su profesión de ingeniero y le había pasado algo parecido a lo que me había pasado a mí en algún punto, pero bueno, él era un poco más tradicional y conservador porque había estado en una empresa mucho tiempo, pero tenía la necesidad de explorar, se había cansado de lo que hacía, y bueno, y él también había decidido dejar su trabajo e irse. Entonces, cuando lo conocí a Manu, también me empezó a pasar esto de decir, bueno, no soy yo sola la que Ujú. quizás tiene la necesidad de explorar otros mundos. Y bueno, y allá en Australia también conocí otro montón de profesionales que tenían intereses similares a los que tenía yo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí me empecé a sentir más parte de algo más grande, que hasta ese momento no me había pasado, Qué sentirme parte lindo. de algo más grande. Bueno, Manu me planteó que él quería viajar un año, por eso, bueno, él venía ahorrando. Cuando me lo dijo al principio, no lo vi como algo factible porque yo ya me había acostumbrado a trabajar, a viajar y trabajar, pero dije, bueno, vamos a hacerlo. Decidí que iba a trabajar hasta el final de mi estadía en Australia y que después me iba a tomar un año sabático. Bueno, el año sabático fue de mucho aprendizaje, fue muy expansivo. No trabajar, para mí que era una persona que venía trabajando desde Ujú. los 10 años, fue un gran desafío. No sé si a vos, Lu, te pasó en algún momento, pero Eso también es expansión, Flor. sí, y es Sí. mucho autoconocimiento, porque bueno, hubo momentos del viaje donde todo el tiempo tenía estímulos y íbamos de un lugar a otro lugar, pero por ejemplo en un momento de mi viaje estuve en un ashram en India. Para los que no saben Wow. qué es un ashram, es un templo donde uno, bueno, puede quedarse, dormir ahí, comer ahí, y en general pueden haber, por ejemplo, clases de yoga. En el que fui yo había clases de yoga, pero claro, yo me levantaba a las 6 de la mañana, hacía una clase de yoga, me iba a desayunar y después no tenía más nada que hacer en todo el día porque estaba justo en una ciudad también donde la ciudad era muy linda, se llama Rishikesh, pero en los alrededores no había tanto para hacer. Y la verdad que la idea de esas semanas que yo estaba ahí era, bueno, justamente conectar con el lugar, descansar. Mm, Pero fue un gran desafío. Yo tenía toda una tarde libre que, bueno, me ponía a leer un rato, salía a dar una vuelta un rato, pero después decía, bueno, ¿qué más hago? ¿No? claro, y aquí voy a interrumpirte de nuevo porque a veces nos Sí, acostumbramos tanto a estar como en ámbitos con otros y nos olvidamos del ámbito de estar con nosotras. Y esos totalmente. espacios de soledad que lo vemos mucho, por ejemplo, mi hija tiene 20 23, a ver, es el 2001, sí, 23, se me olvida. Y yo la veo que ayer me decía, oye, llegué temprano del trabajo, voy a ver quién quiere hacer algo. Y yo pensaba, pero no puedo, o sea, como que obligatoriamente hay que hacer algo siempre con gente, ¿no? Y es como que cuesta en esos momentos mucho de qué hago para conectar conmigo, momentos de silencio, momentos de que quizás son autocrecimientos. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Te voy a contar algo gracioso, que es que
Yo en mi época de universidad y ya cuando estaba trabajando salía mucho, tenía una rutina muy intensa porque estudiaba a la mañana, trabajaba hasta tarde, hasta las 8 de la noche y bueno, y en ese momento empecé con los after office, a conocer La gente, juventud, Flor. bueno, la juventud. Pero yo, ¿sabes? Que me pasaba, Lu, que me dormía. O sea, yo salía y Wow, llegaba un estabas momento que agotada. estaba agotada y yo me acuerdo que estaba en un bar, por ejemplo, y le decía a mis amigos, déjenme unos segundos que voy a cerrar los ojos y voy a descansar y después, una vez que descanse un rato, Wow. puedo volver a la vida. O sea, fíjate mi nivel también de cansancio, ¿no? O sea, de nuevo, mi cuerpo O sea, no hablando, te, mi cuerpo. sí, como que no te escuché, sí, desconexión. Sí, que de hecho, digamos, ahora que estoy más grande, no me ha vuelto a pasar que, por ejemplo, en una juntada yo me quedé dormida, ¿sí? Pero en ese momento yo llevaba una vida que quizás no era acorde a lo que podía sostener mi cuerpo y mi Mm, mente, pero estaba muy desconectada de saber eso. Entonces, cuando estuve en el ashram, me empecé a sentir mucha incomodidad. Primero porque venía de meses sin trabajar, segundo porque sentía que podía estar haciendo algo más productivo y no lo estaba haciendo. Hasta que llegó un momento, yo creo que a veces también esto de la desconexión es como, nunca consumí drogas, si te soy sincera, pero bueno, obviamente conozco gente que sí y que me cuenta los efectos. Y siento que con la desconexión sucede algo similar a lo que me han contado estas personas cuando dejan de consumir drogas, que es que al principio cuesta, o sea, uno se siente incómodo es la con abstinencia, sí. tiempo libre, tiene abstinencia de esa sobreactividad o hiperactividad, y en un momento ya uno se desconecta completamente Mm, de esa hiperactividad y empieza a disfrutar del ocio, del tiempo libre, del no hacer me constantemente. encanta. Y a mí me pasó eso, fue como un momento en el cual la cabeza me hizo un clic y dije, bueno, es por acá. Y lo Wow. empecé a disfrutar. Y lo disfruté muchísimo. De hecho, después el viaje seguía. Justo mi marido se había ido a hacer un trekking al Himalaya, así que él también estaba como en su desconexión. Y después cuando nos volvimos a juntar, teníamos que seguir con nuestro viaje. Y yo siento que no pude seguir con el mismo ritmo. Yo Mm, necesitaba tomarme espacios para estar tranquila, quizás prefería hacer menos, pero de forma mucho más consciente. Bueno, y ahí yo creo que fue un gran insight. Traigo todo esto porque viajando conocí a Juan, que Juan era coach. Yo hasta ese momento no sabía lo que era el coaching. Obviamente sí conocía la palabra coach, pero más relacionada al deporte, a un claro. entrenador de fútbol, por ejemplo, porque algo que no conté es que a mí me gustaba mucho el fútbol y antes de estudiar Como buena interpretariado, Argentina. como buena argentina, había pensado en estudiar periodismo deportivo, que en ese momento no había muchas periodistas deportivas mujeres en Argentina. Finalmente, Flor, bueno, me tú fui debes sola. tener un muy buen Mercurio en tu carta natal. No lo he Vos decís, investigado, luego lo investigamos porque por todo lo que me cuentas, seguro que tienes que tener un buen Mercurio en tu carta. ay, bueno, me encanta. Después me dirás, me dirás, me encanta. Bueno, me encanta la astrología, así que, bueno, por eso también es que estar en este espacio me hace tanto sentido. ¿Conociste a Bueno, Juan, que conocí era a el Juan, coach? era coach y que era muy apasionado por lo que hacía. Y ahí empecé a investigar de qué se trataba el coaching, porque Juan también había trabajado en recursos humanos y Mm, bueno, y también le había aparecido el coaching en su vida. Entonces él me estimuló también a que investigara de qué se tratara el coaching. Bueno, finalmente mi viaje siguió. Nuestra última etapa del viaje fue en Hawái y ahí empezamos a trabajar algunas horas, hacer como una especie de lo que se llama workaway, digamos que vos trabajás por un alojamiento y en nuestro caso sí, por una camioneta. Y ahí también empecé a sentir cómo era esto de trabajar 4 horas y tener libre el resto del día, que wow, también fue como un el libro de gran- Tim Ferriss. totalmente, como el libro de Tim Ferriss, totalmente. Em,
Que eso también era un gran hallazgo, ¿no? Porque para mí el trabajo era el trabajo era full time, era tener que trabajar en Argentina, lo más común es de 9 a 6 de la tarde. El Entonces, viejo para mí, paradigma, Flor, es un tema también como cultural que tiene Latinoamérica. Bueno, igual hoy en día, después de la pandemia, sobre todo eso ha cambiado mucho. Pero antes era como que, bueno, tenías que pasar por la universidad, lo que tú decías, cuando llegas ahí a la edad de elegir, pues tienes que pasar por la universidad, tiene que ser una carrera de ciertas características y luego el trabajo también tiene que tener ciertas características. Si te hace feliz, no te hace feliz, bueno, ahí ya la vida te lo irá dando o te irá gritando el cuerpo cositas, ¿no? Pero sí, claro, y si no te hace feliz, escuchamos mucho la frase de es un trabajo, no es un hobby, ¿no? O sea, como uno ya. al trabajo no debería pedirle más, o sea, no debería pedirle felicidad a un trabajo. Uno a un trabajo le debería pedir un sueldo a fin de mes, una rutina, una ocupación, ¿sí? Yo te voy a Esto es contar algo, Flor, verdad. que igual la gente que está suscrita a mi newsletter lo sabe porque yo lo cuento en la secuencia de bienvenida de los mails. Yo cuando llegué aquí a España trabajaba como analista en una multinacional americana. Como yo también, a mí los idiomas se me van bien, entonces era un tema de hablar diferentes tipos de idiomas a lo largo de la jornada y la empresa tenía muy buenas condiciones, muy buenas condiciones. Sin embargo, estaba cero, no, -100 alineada conmigo. Y yo terminé de ahí quemada, reventada, agotada, deprimida. Y es tremendo cuando uno está haciendo un trabajo que a uno no le gusta, pero tremendo. Y hoy en día yo amo mi trabajo, o sea, me apasiona tanto que no lo siento como trabajo. Es un poquito peligroso, también porque hay veces que me cuesta hasta parar y luego como que mi familia me recuerda, digo, oye, que tienes un esposo, que tienes un hijo, que tienes un gato, que tienes, ¿sabes? Como que la vida, pero yo por mí sí, estaría horas, horas, horas. Sí, eso es el lado B también, ¿no? De cuando tenemos trabajos que nos gustan. Justo ayer surgió esta conversación con una de mis coaches que le, que le pasa algo similar a lo que me estás contando y obviamente a mí también me pasa. Pero es esto, ¿no? Es encontrar el equilibrio. Ahora un poco Mm, vamos a hablar de eso, ¿no? sí, De qué es para mí también identificar o materializar un proyecto que nos motive y nos haga bien, porque no es solamente hacer tareas que nos gusten y nos generen un propósito. Es poder también valorar lo que hay por fuera de un trabajo y darle lugar, ¿sí? O sea, en el diseño, digamos, de una rutina laboral ideal, tenemos que encontrar el equilibrio, porque después eso es lo que nos retroalimenta para lo que hagamos. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? Vos recién hablaste de, bueno, de que no te gustaba, de que te sentías estresada. era un trabajo por Y un sueldo, nada más. bueno, y eso también es peligroso, ¿no? Porque digo, ya cuando también aparece la salud mental y la tapamos, la tapamos, la tapamos, bueno, llega un momento que nuestra salud mental, o en mi caso, mi salud física, ¿no? Porque en mi caso siempre habla mi piel, ¿no? O sea, mi piel es la que me va diciendo hasta acá, ¿sí? Mm, Bueno, son mensajes también que hay que escuchar, ¿no? Porque si nos ponemos totalmente, a pensar en el para qué trabajamos, obviamente que, bueno, vivimos en un mundo capitalista en el cual tenemos que pagar cosas y está perfecto también, o sea, vamos a revalorizar el dinero, ¿no? Y la retribución por lo que hacemos. claro. Pero también es verdad que el dinero no lo es todo, ¿no? Creo que cada vez escuchamos más historias de quizás millonarios o multimillonarios que no son felices o que terminan con adicciones o que terminan suicidándose porque quizás dejan de encontrar un propósito, ¿no? Entonces me parece que es importante encontrar el equilibrio entre todo Ujú, lo que hacemos. Sí, un trabajo no es un hobby y tiene que retribuirnos económicamente, pero también un trabajo no debería ser también nuestro ocio, ¿no? El ocio va por otro camino, ¿sí? A veces pueden de nuevo, ¿no? Y yo te diría que yo siento que mi trabajo también está muy relacionado con mi ocio porque yo en mi tiempo libre me pongo a leer cosas que tienen que ver con el coaching. Guilty. Claro, es como un doble mensaje, pero bueno, obviamente que lo hago sin horarios porque compro un libro que me gusta y lo hago tirada en un sillón
con música que me gusta, ¿no? Digo, cuando yo tengo una sesión con un coachee, digamos, obviamente uno cumple un horario, uno sí tiene que tener determinada presencia, compromiso y demás. Pero bueno, volviendo al recorrido, lo conocí a Juan y cuando volví a Argentina no empecé la formación de coaching, sino que empecé la formación de yoga, porque obviamente durante el Ajá, viaje me había, después te para que hizo me... clic, sí, esa etapa ahí en Riquisés, sí. Bueno, empecé la formación de yoga porque a todo esto, y no lo dije, yo desde mis 22 años venía practicando Ashtanga Yoga, que es un tipo de yoga. Y durante, obviamente, mi viaje, el yoga también fue otro, digamos, lo que también me fue sosteniendo. Yo me di cuenta Sí, que tal a cual. mí el trabajo no me representaba mi práctica de yoga. Entonces yo conocía gente también a través de mi práctica. Empecé la formación de yoga y fui a lo obvio, ¿no? O sea, terminé la formación y dije, bueno, yo llevo 8 años de práctica de yoga en ese momento, ahora muchos más. Hice la formación, voy a dejar recruiting y voy a empezar a dar clases de yoga, ¿sí? Obviamente no lo hice de esa forma porque soy una persona que necesita procesos y que no le gusta tirarse una pileta sin agua, así que lo que hice fue empezar a conseguir clientes freelance de recruiting, eh, empezar a trabajar menos horas en recruiting y dar clases de yoga. Bueno, me encantaba dar clases de yoga, amaba facilitar la práctica, amaba estar en ese espacio, pero me daba cuenta que yo necesitaba moverme y Mm, que dar clases presenciales no me permitía moverme. Yo también cuando volví a Argentina me mudé a la Patagonia Argentina, mi familia vive en Buenos Aires, entonces no tenía familia cerca y a mí me gustaba la posibilidad que me da el trabajo remoto de poder volver a Buenos Aires o inclusive viajar. Y ahí volvió a aparecer el coaching en mi vida. Fue como mm, algo así medio loco que un día dije, bueno, ¿por qué no probar el coaching? Y ahí empecé la formación, primero de coaching ontológico, y en ese momento que hice el coaching, siempre digo que me atravesó, pero también me hizo dar cuenta de que yo ya no tenía que sostener mi profesión de recruiter y que podía explorar otras otras posibilidades, posibilidades. sí. El coaching creo que tiene algo que es muy interesante, que es darle valor a la palabra y entender que la palabra genera realidad, crea una realidad. Entonces, si yo estaba diciendo que a mí no me gustaba lo que hacía, bueno, eso generaba una realidad en mí, ¿sí? Una Mm, realidad quizá de totalmente. insatisfacción con respecto a lo que venía haciendo. Entonces, cuando hice la formación me di cuenta que yo tenía que hacerme cargo de mis propias palabras y no estar esperando quizás que pasara algo extraordinario para yo hacerme cargo de lo que quería hacer. Me Entonces, bueno, encanta. en ese momento asumí mi crisis vocacional, asumí que durante largos años había tenido muchas crisis, digamos, no solamente profesionales, sino vocacionales, porque la realidad es que yo no había estudiado para ser recruiter, en realidad yo había estudiado para ser intérprete y la vida me había llevado Claro. a ese lugar que me dio un montón de herramientas, pero me hizo dar cuenta que no iba por ahí tampoco. Entonces, bueno, ahí me apareció también, por eso también prestar atención a las pistas, ¿no? Del camino. En Instagram me apareció Clara, que era coach de carrera, que yo no sabía lo que era un coaching de carrera. La contacté, empecé un proceso con ella y bueno, y ahí de a poco fui entendiendo que quizá podía unir todas mis aristas, que eran yoga, recursos humanos y coaching, en un proyecto profesional. Y bueno, y a partir de ahí fue empezarlo a crear muy de a poco, sin dejar el recruiting y el yoga de un día para el otro, sino que fui haciendo una transición. Y bueno, y hoy, este es el quinto año, o sea, hace 5 años que estoy con mi emprendimiento, este es el primer año, por ejemplo, en el cual vivo solamente del coaching. Dejé de hacer recruiting y este es el primer año en el cual, bueno, mi trabajo principal es el coaching, mi fuente de ingresos principal es el coaching y bueno, y ha sido un recorrido para mí muy satisfactorio, muy de ir buscando, o sea, o prestándole atención a esas pistas del camino, como siempre digo.
Qué lindo, Flor. Me gusta mucho tu historia porque, bueno, a mí, yo tengo el sol en casa 9 y obviamente a mí todo lo que involucre viajes y temas de autoconocimiento me ilumina en el corazoncito, no lo puedo evitar. Em, Cuéntanos un poquito, para la gente que nos oye de fuera, exactamente cuál es el tipo de trabajo, porque coaching, la gente oye coaching y quizás se imagina algo muy concreto en su cabeza, ¿no? O sea, coaching específicamente de qué tipo y, por ejemplo, en el caso específico de un astrólogo o una astróloga, ¿cómo les puedes ayudar tú? Porque yo obviamente tengo mis ideas de lo que estuve mirando en la web y voy a tocar ese tema ahora, pero quiero escucharlo de tus palabras antes de yo tocar ese punto. Perfecto. Bueno, el coach, algo sí que me gusta siempre aclarar, es que el coaching es un diseño de futuro, ¿sí? A diferencia de otras disciplinas, Mm, en el coaching no abordamos, por ejemplo, traumas, eso se aborda desde otro tipo de espacio, ya sea una terapia tradicional, ya sea una terapia somática, pero lo que sí hacemos es entender qué sucedió en el pasado, por ejemplo, eh, qué disparó una determinada creencia limitante, qué disparó un determinado miedo que tengo, para entender el presente y para, en base a eso, capitalizar los aprendizajes y diseñar el futuro. Pero súper siempre práctico. trabajamos totalmente. Y siempre trabajamos, es práctico y lo interesante es esto, que trabajamos sobre nuestras potencialidades. Un coach debe acompañar a una persona a reconocer todo lo que ya tiene, ¿sí? El coaching, digamos, un coach no debería comprarse, digamos, este discurso de, bueno, yo no puedo, yo no, debería, digamos, impulsar a su coachee, a su cliente, a darse cuenta en ese proceso, ¿no? Porque es un proceso de darse cuenta qué es lo que sí tiene, cómo lo puede potenciar y quizás dentro de lo que no tiene, porque obviamente todos tenemos cosas que no tenemos, cómo puede obtener esos recursos o desarrollar esas habilidades, ¿sí? Pero siempre hablando de la potencialidad. El coaching ontológico, que es el coaching más tradicional, al menos diría en Latinoamérica, digamos, un coaching que está basado en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje del ser, ¿sí? Entonces, esto que yo te decía antes, trabajamos mucho sobre la palabra, ¿sí? Sobre la Me encanta palabra. eso de la palabra sí. Y es muy interesante porque muchas veces hablamos por hablar, ¿sí? Sucede mucho también en Latinoamérica decir, bueno, paso a buscarte a las 5 de la tarde y de repente uno aparece 5:30, ¿no? Y desde el espacio de coaching uno debería hacerse cargo de sus palabras, ¿no? Si yo te digo que voy a pasar a las 5, debería pasar a las 5 y no 5:30. Entonces eso es un cambio para mí de mindset o de mentalidad que me parece, digamos, que es muy satisfactorio, ¿no? O sea, cuando uno se empieza a dar cuenta de que las palabras realmente generan un compromiso, uno empieza quizás a hablar menos, O pero hablar hacerse cargo. distinto. Sí, sí, totalmente. Bueno, y el coaching de carrera, que es el coaching que ejerzo yo, Ajá. obviamente está basado en el coaching ontológico, pero digamos que es como digamos, una especialización dentro de lo que es el coaching ontológico, porque trabajamos específicamente con profesionales que están sintiendo algún tipo de estancamiento con respecto a lo que vienen haciendo o algún aburrimiento o la típica frase de, bueno, llegué a un techo Mm, y ya no sé qué hacer. Bueno, desde el coaching de carrera yo trabajo con ese tipo de profesionales que ya tienen un recorrido. Aclaro que el coaching de carrera no es una orientación vocacional. Una orientación vocacional en general se hace, por ejemplo, en adolescentes que están por elegir una carrera universitaria y no tienen quizás un recorrido profesional. También, obviamente, la orientación vocacional se puede hacer, digamos, sí, yo lo con miro profesionales. con la carta astral, Flor. Con la carta yo Bueno, veo claramente qué le puede ir bien a la persona. bueno, qué interesante eso. Qué interesante eso. Es Y interesantísimo. Y aquí, por ejemplo, en el tema de los astrólogos, porque no todo el mundo tiene como esa, o es astrólogo de hace muchos años. Hay gente que
no sé, por ejemplo, a raíz de la pandemia, hay mucha gente que dice, ay, yo comencé a estudiar astrología, no sé qué, y ha empezado a profundizar, profundizar, profundizar. Y hoy en día se dedica a la astrología como su principal actividad o va compaginando, por ejemplo, con un trabajo convencional y la práctica astrológica aparte. Entonces, también son personas que han pasado por ese proceso como de transformación y de aburrirse o de sentirse desconectados de lo que hacían antes. Mm. Entonces eso también es muy común. A mí me pasó algo como parecido, pero al revés. O sea, yo la astrología la descubrí en la adolescencia, la tuve siempre conmigo en paralelo. Aunque yo tuviera otros tipos de trabajo, la astrología la tenía siempre haciéndole. Llegó un momento, 2005 por ahí, que decidí traerla como a la parte principal de mi vida porque es que ya lo necesitaba, ya no me aguantaba más teniendo como esa parte como escondida, ¿no? Entonces, hay las personas que vienen de otro entorno profesional o que esto les ha generado un cambio, a veces pueden pasarlo un poquito mal porque bueno, y ahora yo venía del mundo corporativo y trabajaba en una super empresa y tenía el super sueldo y ahora me encuentro con que hago esto que me encanta, pero ¿cómo lo digo? ¿O cómo lo muestro? ¿O cómo lo explico? ¿O cómo me muestro al mundo, por ejemplo, también? Entonces, allí, ¿qué consejo tú le puedes dar a este tipo de personas? Bueno, recién hablaba, si me acordaba de una de mis coaches que es contadora y que le gusta también mucho la astrología y lo holístico, y que justamente está en esa disyuntiva, ¿no? Que se siente incómoda al comunicar esta otra parte de ella misma, ¿sí? Y a mí también en su momento me pasó con el yoga, o sea, que me daba vergüenza en el ámbito corporativo decir que ¿Según qué ámbitos? yo yoga, porque tenía como el prejuicio que iban a pensar, no sé, que era hippie, que pero bueno, mi respuesta frente a eso es el autoconocimiento. Yo creo Total. que el autoconocimiento es la base de todo. Por eso es que yo a veces con los procesos que yo facilito de rediseño profesional, yo siempre digo, si bien vamos a abordar lo profesional, no nos vamos a escapar de qué querés vos como persona, porque sos una humana que va a trabajar, ¿sí? Y para poder aceptar a esas humanas que trabajan, que tienen ciertos intereses, primero tenemos que hacer un trabajo de reconocer eso que queremos, de reconocernos, para luego poder comunicarlo, porque si yo no tengo esa confianza en lo que a mí me gusta, en mis intereses, en lo que yo quiero hacer, es bastante difícil también esto de Sí, poder comunicar con tranquilidad y, digamos de una forma natural, con una comunicación asertiva, como se dice hoy, lo que yo estoy haciendo. Entonces, eh, el primer paso siempre es el autoconocimiento y una vez que nos conocemos, entendemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades y que esas fortalezas y que esas habilidades en realidad pueden ser transversales a distintas, digamos, profesiones u ocupaciones. Bueno, poder trabajar en la autoconfianza, ¿no? Y en el empezar a replantearnos realmente qué queremos hacer, ¿no? Porque esto que vos decís, bueno, trabajo en el mundo corporativo y digo, y es mucho más lindo, es decir, bueno, sí, soy manager o director de sí, business development de no sé qué, bla, 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 y quizá decir que soy astróloga, siento que, no sé, que es algo menor, que podría estar haciendo algo mucho más desafiante y en realidad termino siendo astróloga, no sé. Todas esas son creencias que tenemos, ¿sí? Porque totalmente, son te creencias. puedo asegurar que si vos hablas con un astrólogo, bueno, de hecho, yo estoy hablando con vos, que sos una persona súper apasionada por lo que haces, y de repente hablo con alguien que está dentro del mundo corporativo, que está estresado, que no puede dormir, que, digamos, yo como, digamos, espectadora, digamos, de ambas realidades, a mí me va a inspirar mucho más una persona como vos que está haciendo algo que le gusta, ¿sí? Más que una persona que tiene un título de no sé qué y que está estresado, porque uno sale también de ese titulito hermoso del mundo corporativo Yo lo tengo ahí y, guardado, mi titulito. bueno, es que uno vuelve después a su casa y termina, no sé, por ejemplo, tu hija no te va a decir, bueno, sí, Luisa, la que es Business Development, no, no, tu casa sos la madre que, no sé, que quizás le dice a su hija algo que no le gusta y su hija le contesta.
o sea, somos humanas más allá de Eh, nuestro título. Entonces yo creo que en ese reconocernos también como personas, eh, me parece que hay que hacer el ejercicio de hacernos cargo de nuestra propia identidad y de encontrar nuestra coherencia interna. Porque si yo sigo siendo directora, porque a mí me gusta Sí, como que el suena, al final no sueltas eso nunca. claro, Mm, sí, y que otra persona mm. se quede, digamos, no sé, asombrado de mi rol dentro de una empresa, pero yo por dentro llego a mi casa y me siento completamente insatisfecho y frustrado, digo, estoy viviendo para el mundo exterior. Entonces, de nuevo, vuelvo al Coherencia autoconocimiento. total. Mm. O sea, ¿qué es importante para mí? ¿Lo que está pensando un otro o lo que yo siento y lo que yo pienso sobre mí misma? Entonces, para mí todo este proceso es primero de autoconocimiento y bueno, y después una vez que trabajamos en el autoconocimiento y que logramos fortalecer la confianza, generar una comunidad de personas con las cuales nos sintamos a gusto y que podamos hablar de esto que nos está sucediendo y que podamos también hablar de nuestra quizás nueva profesión y sentir que puede agregar valor o sentir que otras personas eh, les interesa esto que estamos haciendo, ¿no? Porque si yo obviamente cuento que soy astróloga en un ambiente súper corporativo, donde la gente lo único que le importa es, bueno, qué nuevo rol va a tener una vez que siga creciendo en la escalera corporativa, Mm. obviamente no podemos esperar que esa persona se asombre con nuestra profesión, digamos, de astrólogas o no sé, admire que hayamos salido del mundo corporativo para hacer algo que nos represente más, ¿sí? Pero de repente si hablamos con una persona que sí reconoce ese recorrido, vamos a sentirnos mucho más en casa. Yo diría que es como volver a sentirnos Volver a en casa, sí. casa, ¿no? Me Volver a encanta. casa. Me encanta. Y cuéntame esto porque yo estuve ahí curioseando en siempre investigo a mis invitados para las entrevistas. Y tú tienes un par de servicios que me parecieron muy interesantes. Hay uno en particular que trabajas, por ejemplo, con el LinkedIn de la persona para ayudarle como a redefinir esa nueva personalidad y mostrarla al mundo. Cuéntanos sobre eso. Sí. Bueno, esto que yo te decía antes, ¿no? Yo logré integrar, yo hoy no me enojo con la flor recruiter, ni menos, o Es sea, que es yo parte logré. de ti, Flor. Sí, totalmente. Y hoy lo logro integrar, o sea, y digo, hoy lo logré integrar porque en algún momento sí me enojaba conmigo, ¿no? O Mm, sea, no me sentía demasiado fuerte para dejar el recruiting o no me sentía demasiado, o sea, o no confiaba en mí, o sea, no confiaba que claro, yo podía crear un proyecto y vivir de ese proyecto. Es la realidad, por eso hablo del trabajo personal, porque yo creo que después para sostener un emprendimiento propio, por ejemplo, sea el que sea, uno tiene que trabajar más en la mentalidad que en los negocios a veces, total, ¿sí? O sea, total. obviamente hay que trabajar en todo. Pero si no tenemos una mentalidad que nos permita entender que somos capaces de lograrlo, nos va a agarrar el famoso síndrome del impostor cada ciertos meses, ¿no? O cuando haya, como decimos, vacas flacas, que puede suceder que a veces uno tiene más trabajo, menos trabajo. Bueno, el servicio de LinkedIn o LinkedIn, Así es, surgió. recuerda que yo estoy en España. Sí, no, no, igual es muy gracioso porque, claro, yo empecé a usar LinkedIn o LinkedIn hace muchísimos años dentro de una empresa de Estados Unidos. Entonces, todo el mundo decía LinkedIn, entonces yo aprendí a usar, Allá. a decir LinkedIn, digamos, por el contexto, ¿no? Y después, bueno, se hizo más famosa la herramienta en Latinoamérica, entonces, digamos, la gente dice LinkedIn, que está perfecto, ¿no? Que la herramienta también se llama así, pero bueno, me doy cuenta que a mí me quedó también esa pronunciación de antes. Pero bueno, yo empecé a usar LinkedIn o LinkedIn, creo que cuando todavía no era una herramienta muy, digamos, conocida, popular, como queramos llamarle, porque era la herramienta principal del recruiting. O sea, yo en ese momento me acuerdo que hacía lo que se llamaba cold calling, que tenía que investigar en dónde trabajaba un candidato y llamar a esa empresa. Entonces, empecé a usar LinkedIn hace muchos años y realmente empecé a generar mucho expertise sobre la herramienta porque básicamente era mi día a día. Y Era tu herramienta de trabajo. era mi herramienta de trabajo totalmente.
Y cuando empecé con el emprendimiento me di cuenta que no, obviamente no era la herramienta de trabajo de muchas personas Mm, y que había muchas personas que no sabían utilizar la herramienta. Y para mí es una herramienta que es muy interesante porque, digamos, no está tan limitada al nivel caracteres o algoritmo como Instagram. sí. Es una herramienta donde uno también puede mostrar esto que vos, bueno, me preguntaste ni bien empezamos este episodio, ¿no? Sobre el recorrido. Muchas veces Mm, a uno le gusta conocer el recorrido de la persona que lo va a acompañar, ¿sí? Y LinkedIn para mí es una herramienta muy buena para que nosotros podamos contar no solo quiénes estamos siendo hoy o qué hacemos hoy, sino cómo llegamos a donde estamos hoy. Entonces me gusta mucho fomentar que, que- que mis coachees tengan un perfil de LinkedIn actualizado, donde puedan ser muy concretos también con la información que comunican, donde puedan a través de LinkedIn identificar logros profesionales, situaciones en las cuales han tenido que desarrollar nuevas habilidades para quizás desafiar alguna situación que se les presentó. Entonces, bueno, LinkedIn surgió por mi experiencia, pero también porque detecté que no era una herramienta que mis coaches tendrían a utilizar, o sea, ujú. siempre se iba más a Instagram, salvo los que trabajan en el mundo corporativo, que de todas maneras los que trabajan en el mundo corporativo no tenían un perfil de LinkedIn claro y atractivo. Entonces, bueno, a raíz de eso surgió lo que hoy es la mentoría de LinkedIn y bueno, y dentro de lo que es rediseño profesional, en el último encuentro para los que buscan trabajo dentro del mundo corporativo, focalizamos en el uso de esta herramienta. Buenísimo, buenísimo. Y cuéntanos, Flor, ¿dónde te pueden encontrar si alguien, por ejemplo, quiere trabajar contigo, siente que quiere hacer un proceso de coaching para, pues, reencontrarse a nivel profesional, para orientar mejor su camino, para trabajar, pues, LinkedIn, por ejemplo? ¿Dónde te encuentran, Flor? Bueno, principalmente mi página web, que es lo más completo y lo que siempre recomiendo también que los profesionales independientes tengan, es www.florrabinovich, Rabinovich primero con B larga, después con B corta, y CH al final. Entonces, www.florrabinovich.com, esa es mi página web. Ahí van a conocer un poco más sobre mí, sobre mi historia, sobre mis servicios. Yo les Bueno, voy a después, dejar igualmente, perdón, Flor, que antes que pierda el hilo, les voy a dejar igualmente todos los datos de contacto de Flor para que si están interesados les puedan escribir directamente. Listo. perfecto, ¿no? Bueno, después el Instagram, porque obviamente Hay que estar. Instagram sí es una herramienta de difusión hermosa. Mi Instagram es soy Flor Rabinovich. Y después, bueno, en LinkedIn o LinkedIn o LinkedIn me encuentran LinkedIn. como Flor, vamos a decirle el LinkedIn. Me encuentran LinkedIn. como Flor Rabinovich. Después, bueno, también, viste que uno tiene como un poco de todo. Tengo también TikTok, bueno, ahora acaba de salir ¿Tienes un podcast. TikTok? No te imagino. Yo sí por ahí, por ese ahora no he entrado todavía, le tengo mucha resistencia. Bueno, mi TikTok igual no hago lo que hay que hacer en TikTok de videos más espontáneos, sino que subo más o menos lo mismo que subo a Instagram. Si alguien se dedica a marketing, quizá me diría, bueno, debería subir otro tipo de contenido, pero bueno, es tener presencia, o sea, que llegar a distintas audiencias y bueno, Claro, y lo mismo que te pasará a vos, o sea, poder expandir un poco más esto, ¿no? Esto de creo yo que es mi propósito, que es poder inspirar a las personas a que dediquen tiempo y energía en identificar qué quieren hacer a nivel profesional, identificar el propósito, porque te aseguro que todos tenemos un propósito, todos tenemos algo que nos mueve. El tema es poder encontrarlo, hacernos cargo y después entender dentro de nuestra vida dónde podemos colocar, digamos, ese propósito, ¿sí? No siempre tiene que ser en lo profesional, a veces puede ser también en lo personal o en el ocio, pero sí, digamos, lo que yo quiero transmitir es que dentro de lo profesional también se puede lograr, ¿sí? Así que qué bueno, lindo. mi idea es esto, como a través de las distintas redes, poder expandir esto que hago e inspirar.
Entonces, una cosa que tiene Flor es que todo este tema que hemos estado hablando del rediseño profesional, ella no lo hace así al tuntum de que en cualquier momento. Entonces, yo sé que tú estás abriendo agenda ahora, ¿no? Cuéntanos, confírmanos, porque si a lo mejor alguien quiere saber de esto, el momento es ya. Perfecto. Bueno, grandes aprendizajes de Level Up, que es la formación que hicimos Ujú. este año con Lu. Sí, yo tengo, bueno, varios programas. El programa, digamos, principal es Rediseño Profesional, que es un programa uno a uno en el que combino coaching de carrera con consultoría. Y bueno, y para ese programa abro agenda en distintos momentos del año. Ahora estoy abriendo agenda para empezar procesos en enero 2025. Así que ese es mi servicio principal hoy. Siempre me gusta focalizar en los distintos espacios, por eso es que también eso es un aprendizaje. Esto de abrir agenda en determinados momentos nos permite Sí, también organizarnos de una forma mucho más alineada con nuestra total, vida. Así total. que bueno, ya estoy abriendo agenda para rediseño profesional, que es un proceso uno a uno de coaching y consultoría, para empezar procesos a partir de enero 2025. Qué lindo. Y por supuesto, ya tú sabes, porque yo ya te lo avancé, pero las personas que nos escuchan y han escuchado este episodio, siempre mi invitado trae un regalito. ¿Cuál es el regalito que nos trae Flor para las personas que escuchen este episodio, te sigan, te escriban, te contacten? ¿Qué se van a llevar? Bueno, te lo cambié el regalito, después Me te lo voy a... cambiaste. O sea, Sí, sorpresa, sorpresa. te sorprendo, te sorprendo. Bueno, te había mandado un regalito, pero voy a cambiarlo a otro que me parece mucho más interesante para esta época del año, que es una guía gratuita para poder reflexionar sobre el 2024 y priorizar distintas acciones u objetivos en el 2025. Es una época del año que me parece que es muy linda para poder hacer una retrospectiva, no desde un lugar de qué me faltó, sino justamente desde un lugar de apreciar todo lo que hemos hecho a lo largo del año. Entonces, en esta guía comparto preguntas que han sido clave, digamos, en mi propio proceso para poder hacer un cierre del año de forma consciente, pero también de forma realista, digamos, Qué con lindo. datos concretos y en base a eso poder definir prioridades para el 2025. Así que te cambié el regalito Está y perfecto, me te encanta, vamos a me gusta, compartir ese me regalito gusta. que me Bueno, ya lo parece... saben, le tienen que escribir a Flor y además le tienen que decir que escucharon el episodio y que están interesados en este regalo, que seguro que está estupendo. Flor, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación de venir. Ha sido un placer compartir contigo este espacio y sobre todo conversar de estas cosas tan interesantes y tan expansivas que nos ayudan como a realmente vivir alineados con aquello que hacemos, que es nuestro trabajo, que son muchas horas al día que estamos trabajando. Entonces, cuando estamos alineados, coherentes, felices, es súper interesante y súper útil. Totalmente. Gracias, Lu. Un placer. Disfruté un montón de la charla. Y algo que me gustaría también compartir, digamos, a modo de cierre, es que ustedes, las astrólogas, los astrólogos, tienen una gran fuente de información sobre ustedes mismos. Entonces, yo sé que ustedes lo utilizan también a veces en otras personas, pero bueno, la fuente de información sobre ustedes mismos la tienen. Entonces, es una fuente, digamos, de información que para mí es incomparable con cualquier otra cosa. Entonces, me parece que ya que tienen, digamos, ese don o ese, digamos, sí, llamémosle un don, porque yo creo que todo el trabajo que hacen también tiene que ver con un don, con un propósito de vida, pero también me parece que facilita que ustedes puedan tener un nivel de autoconciencia muchísimo mayor, quizás a personas que, bueno, que no tenemos esa información, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, volviendo a todo lo que veníamos hablando, me parece que está bueno inspirar a que lo usen a su favor, ¿sí?
porque el primer paso de todo es el autoconocimiento para cualquier cosa que deseemos materializar en nuestra vida. Así que bueno, no quería dejar de decir esto, ¿no? Que puedan también ustedes reconocer este conocimiento tan valioso que tienen sobre ustedes mismas también o ustedes mismos. Qué lindo. Muchas gracias, Flor. Un placer tenerte aquí. Y a ti que nos Gracias. escuchas, muchísimas gracias por estar aquí siempre pendiente de esto, de estos invitados fabulosos que yo traigo. Y nos vemos en el próximo episodio de La Arquitectura de las Estrellas. Chao.